del advenimiento de la agricultura. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores. En 2019 recibió el Premio Hermes a la trayectoria profesional y actualmente es investigador en ciencias médicas en el INMEGEN, donde investiga la historia demográfica de los mexicanos para entender mejor las bases genéticas de enfermedades complejas, así como nuevos abordajes para realizar medicina genómica de vanguardia. Ahí está un poco el currículum. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya puedo comenzar? Muy bien. Pues muy buenos días. Sí, adelante, Gabriela. Adelante, Federico. Okay, gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran gusto compartir con ustedes la plática de hoy, que se llama El ADN y la paleogenómica como una máquina del tiempo a nuestro pasado evolutivo. Y entonces, hoy les voy a contar un poco de cómo podemos utilizar datos genéticos a través de un abordaje interdisciplinario para poder conocer más sobre nuestro pasado. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Yo considero que el pasado tiene mucha información muy importante e interesante. Por ejemplo, conocer más sobre en qué momento inició cierta manifestación cultural, cierta manifestación arquitectónica, pintar cuevas, generar instrumentos musicales o artefactos ornamentarios, por el simple hecho de estudiar en qué momento aparecieron y cómo van cambiando en el tiempo, pero también nos puede decir mucho sobre la historia de la humanidad, el cómo ese conocimiento se fue transmitiendo de una población a otra, en qué velocidad y otras cosas más que podemos hablar sobre, aprender sobre nuestro pasado, ¿no? Hasta hace como unos 20, 30 años, la historia de nuestra humanidad se había estado estudiando estrictamente desde la antropología y la arqueología, y por ejemplo se utilizaban diferentes técnicas en la arqueología, como la datación de carbono 14, para conocer, por ejemplo, pues qué fechamiento tenían, qué tan antiguos eran ciertos monumentos o ciertas manifestaciones culturales, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. En los últimos 10 años ha habido... No, la pasada, por favor. Gracias. En los últimos 10 años ha habido un importante incremento en nuestra capacidad para también estudiar el pasado a través de datos genéticos. Y eso es lo que les quiero platicar hoy y que pueden ver en la esquina inferior derecha de su presentación. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. El DNA, además de que contiene las instrucciones potenciales para que se desarrolle la vida, no todas las instrucciones, pero potencialmente contiene las instrucciones para que se desarrolle vida, también puede funcionar como un registro arqueológico de nuestro pasado. El DNA en nuestras células, como lo habrán visto en sus clases de biología, se encuentra tanto en la mitocondria, en los organismos superiores, digamos en los animales, en la mitocondria, en el citoplasma en las plantas, y también el genoma nuclear. Y este material genético es un récord de eventos que ocurrieron en nuestro pasado. Si podemos pasar a la siguiente. Y esto es, por ejemplo, hablando de organismos que se reproducen genéticamente, porque nuestro DNA es una mezcla del DNA de nuestros progenitores, en nuestro caso, nuestro padre, nuestra padre, nuestra madre, y a su vez ellos de sus padres y de sus madres, y así hacia atrás. Entonces, cuando estamos analizando el DNA de un individuo, de un organismo, en realidad estamos recopilando la historia demográfica de una población, ¿no? Entonces, nos puede dar información relevante sobre el pasado evolutivo de todos los individuos asociados a esa población que son descendientes de esa población. También hay marcadores genéticos interesantes que nos pueden hablar sobre interacciones sociales o para identificar relaciones de parentesco, como lo es el DNA mitocondrial, que se hereda de forma vertical de madre a hijos, o el DNA, el cromosoma Y, que se hereda de forma vertical de padre a hijos que nacieron con un cromosoma XY, ¿no?
Entonces, esta información se puede utilizar para aprender más sobre nuestro pasado. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿por qué podemos o cómo se obtiene información a partir del DNA? Bueno, pues es muy fácil. Es el DNA a través de diferentes herramientas tecnológicas que se han generado. Se puede leer la información que está en concreto utilizando secuenciadores genómicos. Y entonces podemos ir base por base, como lo pueden ver en la esquina superior izquierda, base por base, analizando mediante reacciones químicas, que en este momento no tengo el tiempo para explicar ese detalle, pero podemos conocer base por base cuál es la composición genética de nuestros genomas. Y teniendo esa información como material de texto, podemos comparar esa información y encontrar las similitudes y diferencias entre las secuencias genéticas de diferentes organismos a grandes rasgos, y así, por ejemplo, hacer relaciones entre ellas en formas, por ejemplo, de árboles filogenéticos, en donde vemos cuáles son las especies o poblaciones que más se parecen entre unas y las otras. Y también podemos hacer análisis, por ejemplo, de en qué momento ciertas poblaciones o ciertos organismos comparten un ancestro común, como vemos en la esquina superior derecha, y así conocer más sobre nuestro pasado, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, hasta ahorita les estaba hablando de DNA recuperado, o sea, de DNA que queremos utilizar para estudiar el pasado. Y esto en concreto se logra a través de recuperar DNA de restos arqueológicos, o sea, DNA a partir de materia orgánica preservada en el registro fósil. Y la característica principal de este DNA es que se encuentra altamente degradado. Se encuentra degradado porque una vez que un organismo muere, el DNA inmediatamente se empieza a degradar porque los mecanismos celulares que servían cuando la célula vivía para reparar el DNA ya no están funcionales, y entonces el DNA naturalmente se puede romper, pero también, por ejemplo, entran enzimas en el citoplasma que entran y empiezan a degradar el DNA, y también el DNA, la materia orgánica puede ser colonizada por organismos exógenos como hongos, bacterias u otros que también degradan el DNA de las células del organismo que murió y se empieza a fragmentar, ¿no? Y de igual forma, a lo largo del tiempo, de forma gradual, el DNA puede ser fragmentado a través de reacciones químicas. Por ejemplo, el agua, ambientes acuosos y húmedos contribuyen a que se degrade el DNA por ataques hidrolíticos y también a través de la incidencia de la luz UV, etcétera, ¿no? Entonces, la característica principal del DNA antiguo es que se encuentra el DNA que obtenemos a partir de restos de materia orgánica, de restos arqueológicos, se encuentra altamente degradado. Si podemos pasar a la siguiente. Como todas las reacciones físico-químicas, este proceso de degradación se acelera o se puede detener dependiendo de las condiciones ambientales en donde estos restos fueron depositados, ¿no? Entonces, si estos restos fueron depositados en ambientes fríos y secos, pues esa degradación va a ser un poco más lenta que si fueron depositados en ambientes húmedos y tropicales, ¿no? Como podría ser pues la selva, etcétera. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, hasta ahorita les estaba hablando del DNA antiguo, y la paleogenómica es la disciplina que estudia a gran escala el DNA extraído a partir de restos arqueológicos orgánicos mediante su extracción, secuenciación, validación y análisis, ¿no? Entonces es básicamente el análisis masivo de DNA antiguo que tiene las características que les acabo de platicar. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Cómo se lleva a cabo la paleogenómica? Pues la paleogenómica se lleva a cabo un poco como la arqueología, en el sentido de que queremos, a partir de material fragmentado y quizá diseminado, ir reconociendo qué partes pueden ser similares unas con otras e ir armando así el rompecabezas de cómo pudo haber estado organizado en primera instancia para reconstruir lo mejor que podamos lo que sea que se encuentre en ese sitio, ¿no? Y además de reconstruirlo, quizá además extraer más información que tienen en este ejemplo, estas vasijas, ¿no? O sea, las vasijas pueden tener además inscripciones en la artesanía, etcétera. Entonces, esta es la disciplina que nos permite, mediante un análisis minucioso,
el poder reconstruir y armar el genoma de los organismos que estamos analizando. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, haciendo uso de este ejemplo que les acabo de poner, pues el flujo de trabajo de un proyecto paleogenómico se basa en idealmente ir al sitio arqueológico en donde se está llevando la excavación y por supuesto tener una indumentaria, un traje de protección personal que hoy en día quizás sea estemos muy familiarizados con él, dado el contexto de la pandemia que vivimos, ¿no? En el cual ciertas personas hacen uso de este equipo en realidad para mantenerse alejados del virus y poder, por ejemplo, tomar muestras o trabajar en un laboratorio de alta bioseguridad para manipular patógenos y no contagiarse. Pero en este caso nosotros queremos no contaminar las muestras con nuestro DNA para, uno, no estar analizando DNA que no es endógeno del organismo de estudio, pero también para no desperdiciar recursos secuenciando material que no es el de nuestro interés, ¿no? Entonces, un proyecto idealmente inicia en el sitio de excavación, en donde con todas estas condiciones de cuidados y de tratar de mantener una distancia de las muestras, se recopilan las muestras, se llevan al laboratorio, el material osteológico se lleva al laboratorio y ahí se extrae el DNA, se construyen bibliotecas de secuenciación, que es básicamente la forma molecular en la cual podemos extraer esa información genética del DNA a partir de estas máquinas que se llaman secuenciadores, como lo vemos aquí en el diagrama de flujo que le estoy poniendo, y después hacemos análisis. Bueno. ¿Sí? Hay por ahí un eco, no sé por qué, pero bueno, creo que ya se compuso. Entonces, y finalmente podemos analizar estos datos, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Es súper importante para que las inferencias que hagamos a partir de estos datos, tener validación y controles para evitar la contaminación en momentos clave de este flujo de trabajo, desde el inicio obviamente, pero también a lo largo del proceso, para tener la certeza de que los datos que estamos analizando sean realmente el material genético endógeno del individuo o el organismo de estudio, ¿no? Y si podemos pasar a la siguiente, también es súper importante en una disciplina que puede conllevar tantos riesgos y en el que se tienen que tener tantos cuidados, pues el tener el suficiente financiamiento económico en también puntos estratégicos del proyecto para el poderlo sacar adelante, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ¿de qué tipos a lo mejor ahorita ustedes se estarán preguntando y de qué tipo de material orgánico se puede extraer o de material arqueológico se puede extraer DNA? Pues en realidad de cualquier tipo de material orgánico que tenga las características para preservar lo suficiente el DNA, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso estamos hablando de que han habido estudios de DNA antiguo y paleogenómicos que han extraído DNA de semillas, de cabello, de tejido momificado, de pieles, de coprolitos, que es básicamente heces fosilizadas, disecadas, pero también de dientes y de otro tipo de huesos. Y recientemente han habido estudios muy interesantes en donde se ha logrado recuperar DNA incluso de sedimentos, lo cual ha sido un gran cambio en el paradigma de lo que se puede esperar del campo de la paleogenómica, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Otra pregunta que a lo mejor podrían tener ustedes es, ¿qué tan atrás en el tiempo podemos ir con estos estudios de DNA antiguo, ¿no? ¿Será que esta saga de películas, que ya ni sé en qué serie vamos, creo que vamos en la 5, va a salir la 5, la 6, no sé, está basada en un hecho verídico? O sea, realmente podríamos recuperar DNA antiguo de especies tan distantes como los dinosaurios, ¿no? ¿Existe algún límite en el tiempo que podemos ir? Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Hasta hace como un año y medio, 2, el récord de la muestra más antigua de la cual se había recuperado DNA antiguo era DNA recuperado de polen de plantas de hace 800,000 años.
excavados en el Polo Norte. Entonces esto básicamente se logró haciendo hoyos en el permafrost, en el Polo Norte, y obviamente conforme vamos perforando la Tierra y vamos accediendo a niveles inferiores, pues vamos yendo a niveles estratigráficos más antiguos y vamos viajando en el pasado, ¿no? Lo que haya ocurrido en el pasado estará depositado en niveles estratigráficos mucho más abajo y así hacia arriba hasta llegar al presente, ¿no? Entonces, si llegaron a un nivel estratigráfico lo suficientemente antiguo para tener una edad que se podía datar de hace 800,000 años, pues de ese nivel recuperaron DNA que pertenecía a plantas. Pero también se logró recuperar, en la pasada, se logró recuperar DNA del genoma de un caballo del permafrost, siguiendo más o menos esta misma estrategia de hacer excavaciones y ir a niveles estratigráficos más antiguos. Y en tercer lugar tenemos el DNA antiguo de un homínido de cima de los huesos en la península ibérica de hace 400,000 años. Y esto es interesante porque a diferencia de los otros dos casos, que son los primeros, que son casos en donde las condiciones ambientales son más frías y secas, al menos hasta hace poco, en donde cuando no había cambiado tanto en nuestro clima de forma global, encima de los huesos de la península ibérica, si bien es un sitio arqueológico que está en la cima de una montaña, pues definitivamente está a una latitud muy diferente que en Siberia y en el permafrost, ¿no? En el círculo polar ártico. Si podemos pasar a la siguiente. Un hito en el campo de la paleogenómica ha sido que a inicios del año pasado se logró recuperar DNA antiguo de mamut de hace más de 1,000,000 de años, lo cual cambió por completo nuestra expectativa de qué tanto atrás podríamos ir en el tiempo. Y se logró recuperar DNA de un individuo incluso que ha sido datado hace 1,6 millones de años, ¿no? Lo cual es algo realmente impresionante. Si podemos pasar a la siguiente. Y quizá 1,000,000 de años se dice fácil, pero en 1,000,000 de años han pasado muchísimas cosas. Han surgido diferentes especies de animales en el planeta y se han extinguido, por ejemplo, diferentes especies de megafauna. Han habido diferentes ciclos glaciales, interglaciales, en donde la temperatura del planeta cambió por completo de ser un planeta muy frío a calentarse más y luego otra vez ser frío y así. Entonces han habido muchísimas cosas que han pasado en 1,000,000 de años, ¿no? De hecho, en 1,6 millones de años. Entonces, este hito de recuperar DNA de mamut tan antiguo es muy, muy, muy importante. Y dentro de los descubrimientos o de los hallazgos que nos ha permitido conocer este DNA tan antiguo, ha sido que se identificó, como lo pueden ver en la esquina inferior derecha, el linaje de un mamut de una especie que no se había recuperado hasta el momento. Obviamente, como saben, los mamuts pues, no existen hoy en día, entonces todo lo que sabemos de los mamuts es a partir de investigaciones arqueológicas y paleontológicas, pero también a partir de DNA, ¿no? Entonces, hasta hace unos años habían secuenciado los genomas de varios mamuts de hace, no sé, 50,000, 60,000 años, pero realmente este DNA antiguo de hace más de 1,000,000 de años rompió el paradigma de lo que se podía recuperar. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, y solo para terminar la pasada, o sea, realmente es impresionante lo que podemos viajar atrás en el tiempo con el DNA antiguo, pero hay un límite. Definitivamente no podemos recuperar DNA antiguo de dinosaurios, por ejemplo, y entonces quizá el límite en el cual podemos recuperar DNA antiguo de organismos pasados está en los 2 millones de años, ¿no? Como les compartí hace rato, el DNA, recuperar DNA antiguo requiere ciertas manipulaciones específicas para evitar contaminar las muestras, entonces se tiene que tener muchísimo cuidado, como ustedes lo pueden ver en estas fotografías que les estoy mostrando a la hora de tomar la muestra, de extraer el DNA. Si podemos pasar a la siguiente, también tener un laboratorio con ciertas características específicas, en donde además de estar portando esta indumentaria de equipos de protección personal todo el tiempo, hay que tener presión positiva, radiación con UV, hacer limpiezas continuas, etcétera, ¿no? Eso es un laboratorio con ciertas características. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Dentro de las contribuciones destacables de la paleogenómica, si podemos pasar a la siguiente,
está sin duda lo que hemos conocido a partir sobre los homínidos antiguos. En nuestro planeta existieron diferentes tipos de homínidos, desde los Australopithecus, los Homo erectus, etcétera, pero hasta hace tan solo 50.000, 60.000 años existían otros, al menos dos diferentes tipos de homínidos diferentes a nosotros, que son los neandertales y los denisovanos. Los neandertales los conocemos muy bien a partir del récord fósil, a partir de análisis arqueológicos y antropológicos, y sabemos que vivían desde la península ibérica hasta Mongolia y las partes sur de Siberia, pasando por el Oriente Próximo, y tenían ciertas características que son distinguibles de nuestra especie, o bueno, más bien de nosotros, de nuestra población humana, que es que tenían tórax amplios, eran más bajos de estatura y en general tenían una complexión robusta, ¿no? Los denisovanos es otra población, son otros primos hermanos nuestros que en realidad conocemos casi estrictamente a partir del DNA y no tanto morfológicamente. Morfológicamente solamente tenemos un par de molares y la punta de una falange, de un dedo. Y de los molares sabemos más que se parecen más, por ejemplo, a formas homínidas más antiguas como los Homo erectus y otros, más que a los neandertales, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, morfológicamente. La cueva en donde se encontraban los denisovanos fue en las montañas de Altai, que esto está en la esquina es una vez más al sur de Siberia y está en el noroeste de Mongolia. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Sin duda, una de las cosas más interesantes que hemos conocido a partir del DNA es que en este árbol genealógico de los primates, en donde compartimos un ancestro común con los chimpancés hace 6 millones de años, parece que los neandertales y los denisovanos eran más cercanos entre sí que con nosotros. Entonces, en realidad son primos lejanos de nosotros, pero al mismo tiempo son muy cercanos entre sí. Entonces, nosotros compartimos un ancestro común con ellos hace 600.000 años y ellos consigo mismo más recientemente como hace 450.000 años. Si podemos pasar a la siguiente. Otra inferencia súper interesante, ahorita no tengo el tiempo de ir al detalle de cómo conocemos esto y la lógica detrás del estadístico, pero si siguen con la plática que les estoy comentando, sabemos a partir de estos datos que posiblemente hubo una intervención genética, esto es que los neandertales se mezclaron con nuestros ancestros humanos, posiblemente en algún lugar del Oriente Próximo, y esto lo sabemos porque todas las poblaciones, como pueden ver en el mapa superior, es un mapa de un código de color, y entonces entre más calientes son los colores, más rojos, más naranjas, son las poblaciones que posiblemente comparten alelos, genes con los neandertales. Y mientras abajo tenemos el mismo análisis, pero para las poblaciones humanas que comparten alelos con los denisovanos, ¿no? Entonces, si vemos, todas las poblaciones humanas fuera de África tienen alelos de origen neandertal, mientras que principalmente las poblaciones en el sureste asiático tienen material genético de origen denisovano. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta intervención genética, este mestizaje con homínidos antiguos, se ha dado en ciertas proporciones diferentes. Entonces, por ejemplo, de neandertales a poblaciones humanas no africanas ha sido como entre el 1 y 2% de nuestro genoma es de origen neandertal, mientras que posiblemente la contribución genética de los denisovanos a las poblaciones del sureste asiático ha sido mayor, ¿no? En el rango de entre 3 y 6%. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, esto nos lleva a pensar en posibles explicaciones en el cual pudieron ocurrir estos eventos de mestizaje con estas formas de homínidos antiguos, y una hipótesis que podría reconciliar el hecho de que todas las poblaciones no africanas tengan más o menos el mismo porcentaje de DNA de origen neandertal es que este evento de mestizaje haya ocurrido en algún momento, en algún lugar en el Oriente Próximo,
y mientras nuestra especie iba saliendo de África, porque nuestra especie se origina en África, se encontró con nuestros primos lejanos en el Oriente Próximo, se mezclaron con ellos y entonces conforme nuestras poblaciones siguieron poblando diferentes rincones del planeta en Europa, en Asia y en América, llevaron este legado genético a todos los continentes que poblaron. Mientras que quizá el rango de los denisovianos haya sido mucho más restringido, dado que el rango geográfico en donde vemos la marca de introgresión con los denisovianos está concentrado en el sureste asiático. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. También conocemos mucho sobre la domesticación de las plantas a partir de datos que sido extraídos a partir de materia orgánica en registros arqueológicos del maíz, del frijol, del sorgo. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. También así de la domesticación animal, de la domesticación del ganado, de cabras, del ganado bovino, de caballos. Hay estudios muy interesantes sobre la domesticación de los perros, en donde podemos trazar en el tiempo las migraciones humanas, más el proceso de domesticación de los perros. Y como podemos ver en la esquina inferior izquierda, podemos ver cómo las migraciones humanas se sobrelapan con estos procesos de domesticación del perro y ciertos linajes de perro fueron distribuidos con esas migraciones humanas, lo que tiene muchísimo sentido. Y en el pasado se había hipotetizado a partir de datos arqueológicos, pero no se había podido demostrar de forma contundente. Y ahora con datos genéticos sí lo podemos hacer, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. También hoy en día, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, y por lo cual esta presentación conocer muchísimo a partir de los patógenos que desde tiempos pasados han infectado y han tenido un impacto importante en la evolución y en la supervivencia de las poblaciones humanas, ¿no? Entonces, a partir de datos antiguos hemos podido conocer, por ejemplo, cuál ha sido el proceso de la evolución de Yersinia pestis, que quizá, como algunos de ustedes sepan, es el patógeno causante de la peste. Entonces, a partir de datos genéticos se sabe que en el Neolítico fue en el momento en el cual las poblaciones humanas dejaron de ser nómadas y cazador-recolectoras y vivían en grupos separados y se transformaron a ser sedentarias, agricultoras y en grupos, en establecimientos con grandes grupos, en donde los humanos vivían en grandes grupos, pero además tenían contacto con animales domésticos que posiblemente eran vectores de estos patógenos o contribuían a la expresión de estos patógenos. En ese momento es cuando la peste empieza a distribuirse en las poblaciones humanas, pero no es hasta después en el cual las pulgas adquieren la capacidad de transmitir a este patógeno de forma ubicua, y es incluso más adelante en el momento en el cual esta bacteria adquiere las capacidades patógenas y virulentas que tuvo para causar los brotes epidémicos y los estragos demográficos que causó en Europa en tiempos medievales, ¿no? También podemos utilizar estos datos genéticos para trazar en el tiempo cómo estas pandemias ocurrieron y correlacionarlo con diferentes eventos históricos en nuestro pasado y poder aprender más de cómo se dieron las epidemias, en cuáles fueron sus dinámicas y poder construir modelos que nos ayuden a idealmente prevenir o abordar de mejor forma las epidemias y pandemias que puedan venir en el futuro, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Como les decía, también es realmente sorprendente lo que hemos podido saber de diferentes organismos a partir de DNA recuperado de sedimentos, principalmente en cuevas. Entonces, por ejemplo, en la esquina superior izquierda pueden ver todos los diferentes animales megafáunicos que se han podido recuperar a partir de DNA de sedimentos, es decir, de la tierra. Nosotros estamos haciendo una excavación en una cueva
y entonces tenemos cuidado en hacer la excavación y cada cierto momento tomamos una muestra de tierra y de esa muestra de tierra vamos a extraer DNA y del DNA de esa tierra logramos saber que ahí vivieron en esa cueva mamuts, osos de las cavernas, en fin, un sinnúmero de animales que ustedes pueden ver representados en la imagen que comparto ahí. Pero también podemos saber, por ejemplo, diferentes poblaciones de homínidos que ocuparon esa tierra, en esa cueva. Entonces, en la esquina superior derecha pueden ver cómo, si alcanzan a ver, en verde están representados DNA que es de origen denisoviano, mientras que en naranja pueden ver representado DNA de origen neandertal. Y si ponen suficiente detalle podrán ver cómo hay figuritas que son más bien que parecen huesos y hay otro simbolito que parece una pala. Entonces podemos distinguir el DNA que fue recuperado a partir de restos de huesos, de restos osteológicos, y el DNA que fue recuperado a partir de sedimentos, y trazar en el tiempo cómo esa cueva fue poblada, habitada por diferentes poblaciones de homínidos, y si estos habitaron más o menos en el tiempo con un rango de más o menos cientos de años, ese mismo lugar, ¿no? Entonces realmente es sorprendente lo que podemos saber a partir del DNA que se ha logrado recuperar de sedimentos, incluso podemos hacer reconstrucciones filogenéticas de cómo estos linajes, en el caso de la figura en la esquina superior inferior derecha, de cómo, por ejemplo, los diferentes linajes de neandertales de esa cueva se relacionaban entre sí y podemos ver que hay una correlación muy buena con la temporalidad en la cual están datados esos extractos. Niveles estadísticos. Vamos a pasar a la siguiente. Sin duda, lo que les he estado contando hoy no tiene sentido sin una interpretación interdisciplinaria de los datos. La información genética por sí es muy interesante, pero en realidad no podríamos hacer las inferencias evolutivas de las que les he estado hablando a lo largo de esta charla, sin conocer, por ejemplo, el contexto arqueológico de forma precisa, sin tener información antropológica sobre las muestras, sin tener información si las muestras vienen de museos, si tener información precisa de los curadores del museo, y así de diferentes disciplinas, ¿no? Modelos estadísticos, modelos matemáticos, información histórica. Y entonces es hasta que integramos la información de diferentes disciplinas que realmente podemos acceder al conocimiento y a la información que nos va a contribuir de forma importante a la pregunta científica que queremos investigar, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Y bueno, como breve conclusión, espero haberlos convencido o al menos motivado en que el DNA es un registro arqueológico de nuestro pasado genético y que lo podemos utilizar para hacer diferentes cosas, como trazar, por ejemplo, migraciones en el espacio y el tiempo, hacer inferencias sobre nuestras relaciones de parentesco y filogenéticas de diferentes especies y poblaciones. Y, por ejemplo, pues también conocer más sobre las dinámicas de epidemias y brotes infecciosos en nuestro pasado, de los cuales sin duda podemos aprender mucho. Y creo que hasta ahí es mi presentación. Si pueden pasar a la siguiente. Ahí les comparto, no sale mi handle de Twitter, pero ahí está mi email y si me quieren buscar en Twitter para seguirme en redes sociales y ver las cosas que comparto y mi investigación, también pueden utilizar mi nombre, me buscan en Twitter y ahí seguramente me encontrarán. Y creo que tengo a lo mejor unos 4 o 5 minutos para contestar alguna pregunta que alguien podría tener y con mucho gusto puedo abordarla. Bueno, creo que no. Ok, muy bien. Quizá todavía estén asimilando toda la información que compartí. Desafortunadamente un poco más rápido de lo que hubiera querido, pero es que si no, no había tiempo de terminar mi presentación. Muchísimas gracias. Sí, por nada.
Pues como les Muchísimas comentaba, gracias, doctor. si alguien está interesado en conocer más sobre el tema, me puede mandar un correo, me puede buscar en redes sociales. En general hay estudiantes de licenciatura que vienen conmigo a hacer estancias de investigación, pero incluso si hubiera alguna persona interesada a nivel de preparatoria, podríamos encontrar algún proyecto que podría ser de interés o podría ir a dar una charla a una escuela en específico, con mucho gusto. Para el tema que ustedes quisieran contactarme, ahí estoy disponible, si ustedes así lo desean. Muchas gracias. Gaby, ¿quieres agregar? Gracias, doctor, por tu conferencia el día de hoy. Yo sí quisiera hacerte una pregunta, pero porque a mí me interesó mucho tu tema. Yo quería Claro. preguntarte, en tu campo de trabajo, ¿qué es a lo que te dedicas? Ya sé que es la investigación del DNA en sí, pero es en Perdón, base a registros pasados. Ay, voy a perdón, ir a abrir la Michelle. otra sala, Gaby, y ya te Sí, dejo. Michelle, aquí estoy. Sí, nada más era esta pregunta y ya, doctor. Gracias, Michelle. Entonces, Ok. doctor, nada más te quería preguntar, ¿cómo lo practicas, lo pones en acción en tu campo de trabajo? Sí, se hace a partir de recuperar DNA, como les decía, de diferentes restos, de diferente materia orgánica, ¿no? Esta materia orgánica puede ser dientes, o sea, osamentas que se encontraban en un sitio arqueológico, cabello, semillas, etc. Entonces, el DNA se extrae en un laboratorio que tiene las condiciones específicas que les comentaba en la charla. Se extrae, se, se se transforma en una forma molecular en la cual puede ser leída por estas máquinas que les comentaba, que se llaman secuenciadores, y a partir del secuenciador nosotros recuperamos la información en un archivo de texto para formas prácticas. En realidad viene con un cierto formato y comprimido de cierta forma, porque si no sería gigantesco, pero básicamente uno lee la información genética en un archivo de texto en donde es realmente, en una línea tenemos la información genética que viene en este código genético de 4 letras, ¿no? De 4 nucleótidos, A, G, T y C. Y entonces, a partir del DNA que está ahí, por ejemplo, en este caso, con el caso de la paleogenómica, lo que hacemos es mapear la información a genomas de referencia que ya conocemos, para ahí, a partir de esa información que está mapeada, ese genoma de referencia, entonces sí poderla utilizar. Eso es muy diferente de la investigación que se hace con muestras de organismos contemporáneos, en donde se suelen generar lo que se conoce como ensambles genéticos, ¿no? En donde la información se ensambla porque sí tenemos el DNA de la suficiente longitud como para poder irlo ensamblando de poco a poco y reconstruir el genoma de nuevo desde cero. Con el DNA antiguo no podemos hacer esto porque está muy fragmentado. Entonces hay que alinearlo a genomas de referencia y ahí desafortunadamente tendremos un sesgo en qué tipo de organismos podemos analizar, porque si nos vamos a una especie muy antigua que no tenga un ancestro contemporáneo, pues entonces la información que vamos a poder recuperar va a estar completamente sesgado, ¿no? Imaginemos que queremos recuperar el genoma antiguo de un águila que existió hace 200,000 años, pero su ancestro más cercano es un águila, el águila mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre ellos hay una diferencia, hay una separación de 200,000 años de diferencia, ¿no? Entonces va a ser difícil asegurarnos que la información que estamos recuperando de esa águila realmente va a ser lo que tengamos ahí, ¿no? Si hay una divergencia muy grande entre uno y el otro. Pero, por ejemplo, en el caso de recuperar DNA antiguo de poblaciones humanas, no tan antiguas, incluso de denisovianos y de neandertales, como la diferenciación genética no es tan alta, entonces sí podemos lograr recuperar una buena cantidad de la información para poder interpretar esos datos y hacer inferencias evolutivas o responder la pregunta científica que nosotros queramos responder, ¿no? Ay, muchas gracias, doctor. Muy interesante. Nada, pero sí, definitivamente estamos limitados por la capacidad de tener una referencia lo más cercana posible para que podamos extraer información importante y relevante. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna duda, creo que ahorita yo creo que no hay. No han alzado.
Pero muchísimas gracias por su participación, doctor, el día de hoy. Por ahí, A ver, por ahí veo una mira, pregunta de sí, ya Catalina alzaron. Sánchez. Catalina, ¿quieres abrir tu micrófono y preguntas? Sí, hola, buenos días. Es que, o sea, se me hizo muy interesante el tema, muchas gracias, pero quería saber, o sea, como si por medio de el análisis genético de este tipo de restos se podría conocer a nivel médico algo, ¿sabes? Como, no sé, de algunas enfermedades a las que pudieron haberse como visto expuestos los restos o en general como, pues sí, o sea, como un poco en términos como médicos de salud, no sé si alguna información se puede recabar de ese tipo Claro, por supuesto, gracias Catalina, es una pregunta muy interesante. Se puede hacer a diferentes niveles. Voy a intentar ser breve, pero pensemos en una enfermedad que tiene una manifestación a nivel de los huesos, o sea, una enfermedad osteológica con alguna deformación en los huesos, que conozcamos bien las bases genéticas de eso, ¿no? Entonces, si tenemos esa manifestación en los huesos, por ejemplo, en los dientes, en la pelvis, en el fémur, y conocemos bien las bases genéticas, pues entonces es fácil trazarla en el tiempo, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, lo que les comentaba de saber más sobre las bases genéticas y las dinámicas de los brotes epidémicos en el pasado de los patógenos, pero eso también lo puedes hacer desde el lado del humano. Entonces puedes trazar en el tiempo el cambio genético de los humanos y ver si ocurrió adaptación a esas exposiciones con patógenos y si hubieron variantes genéticas que fueron favorecidas para, por ejemplo, lograr evadir la infección del patógeno o que tu sistema inmune se defendiera mejor. O sea, sin duda, esta relación entre patógeno y hospedero no es de solo un lado, es lo que se suele llamar como una carrera armamentística, en donde el patógeno cambia para infectar al hospedero, por ejemplo, los humanos, pero también el hospedero cambia para defenderse o para evitar la infección del patógeno, ¿no? Entonces, una vez más, si ahí conocemos las bases genéticas de la respuesta humana a infecciones de bacterias y de virus, tenemos datos de eso en poblaciones contemporáneas e incluso análisis funcionales en donde en el laboratorio sepamos que si se cambia esta variante aquí, se va a tener una respuesta inmunológica mejor que otra, etcétera. Podemos trazarlo en el tiempo y ver cómo ha ocurrido eso y ver si se han asociado esas respuestas inmunológicas de las poblaciones a eventos particulares. Por ejemplo, se tiene esta hipótesis que debido al asentamiento de las poblaciones con el advenimiento de la agricultura, el pasar de estas poblaciones aisladas, cazador-recolectoras y altamente móviles, a poblaciones sedentarias que vivían en contacto con animales domésticos, en donde seguramente las condiciones de salubridad no eran las ideales y las poblaciones, los asentamientos se fueron incrementando en el tiempo hasta llegar a las grandes civilizaciones de la Edad de Bronce, como Babilonia, Mesopotamia, etcétera. Pues ahí posiblemente fue un momento importante en el cual enfermedades infecciosas se expandieron de forma muy fácil, que antes no lo hicieron, y quizá en esos momentos ocurrió una sobreestimulación a nuestro sistema inmune que causó una respuesta importante y que seguramente podría estar reflejada en nuestro registro genético y evolutivo, ¿no? Y al mismo tiempo es interesante porque también ha habido hipótesis en las cuales se ha sugerido que quizá, por ejemplo, la alta incidencia de enfermedades autoinmunes hoy en día, quizá está relacionado a eventos, a sobre respuestas inmunológicas del pasado, ya sea con el advenimiento de la agricultura, pero por ejemplo también con estos momentos epidémicos tan importantes en la Edad Media en Europa, con las plagas de la peste bubónica, la peste negra y otras enfermedades que diezmaron la población europea en un 25-30%, ¿no? Entonces, definitivamente, si se tiene una buena referencia con datos contemporáneos, y esa es una vez más la limitación, se puede trazar en el tiempo lo que tú quieras. Incluso también, por ejemplo, si tienes formas de cáncer que están muy bien estudiadas, donde se conocen muy bien las bases genéticas de cáncer de mama o de cáncer de lo que sea, se puede trazar en el tiempo y ver si hay correlaciones con diferentes fenómenos demográficos o históricos
que podrían ser interesantes, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Dependiendo de tu pregunta, se tiene que tener mucho cuidado, pero sí. Gracias. Perfecto, Por nada. gracias Catalina. Creo que ya nos quedan 3 minutitos para la siguiente, ya la ronda de evaluación, entonces no sé si alguien tenga alguna duda. Creo que ya no. Pues muchísimas gracias, Federico, por estar con Sí, nosotros. Súper por nada. interesante tu conferencia. Esperamos verte la Gracias. siguiente semana, el siguiente año otra vez con nosotros. Claro Que que nos sí, digas con más muchísimo avances. gusto. Oye.